Está con nosotros Gustavo Vittori. Bienvenido, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿quién gana? Bueno, si uno se guía por los mercados, gana Hillary Clinton. ¿Crees que va a ganar Hillary? Bueno, los mercados parecieran descontar eso. O sea, ese es el dato más real. Las otras son encuestas que se generan de un lado y del otro y que, bueno, dan ganador a quien les paga. Sigue siendo de final abierto, ¿no es cierto? Pero me parece que hay una reacción positiva de los mercados y esto estaría adelantando que la tendencia favorece a Hillary Clinton. Hoy charlábamos, ¿cuál puede ser la repercusión en nuestras tierras, en América Latina, concretamente en Argentina? ¿Sería diferente si gana Hillary o si gana Trump para nosotros? Sí, sería diferente porque el impacto, en el supuesto, la hipótesis de un triunfo de Clinton, el impacto sobre los mercados va a ser duro, él se va a encerrar, se va a encarecer el costo del crédito. No nos olvidemos que en este momento la Argentina está tapando baches con financiamiento externo, de manera que si ganara Trump, ese financiamiento se encarecería y por lo tanto la Argentina sufriría, el conjunto de los argentinos. De modo que la hipótesis Trump es negativa para el horizonte, por lo menos inmediato, de la Argentina. No son elecciones, son unas elecciones más en los Estados Unidos. Tienen todo tipo de condimentos, desde lo mediático y de lo que significa Donald Trump y cómo ha sido la campaña, hasta el impacto negativo que los dos candidatos tienen en el electorado estadounidense. Sí, bueno, hay un rechazo de casi el 50% para cada uno. Está bien que eso marca también la media histórica, digamos, de un país partido al medio entre republicanos y demócratas, ¿no? De modo que ese indicador dice más o menos lo mismo de siempre. Lo que sí ha sido desusado es la degradación de la campaña, la barbaridad que se han dicho los candidatos o que han promovido sus asesores de campaña. Uno asiste a un Estados Unidos poco reconocible, ¿no? Que baja en su calidad política, se incrementa en su aspecto de espectáculo. Esto es un enorme show universal, parece más parecido a Gran Hermano que a una elección seria como uno imagina que debería ser la que consagre al presidente la mayor potencia del mundo. Pero bueno, parecen ser las claves de este tiempo, ¿no? Hay una vulgarización de todo, una vulgarización de las ideas y una vulgarización de los protagonistas. Si bien Hillary Clinton tiene una larga trayectoria política, está muy desgastada porque el gran público la asocia con el mundo financiero. El mundo financiero que finalmente ha sido el gran ganador de la crisis de 2008, que hundió a los norteamericanos en varios años de retroceso económico, y eso es una cicatriz que todavía sangra. Por eso hay un gran rechazo a ese mundo financiero que concentra y reconcentra la riqueza. Y eso también explica de algún modo el porqué de un hombre que parecía un chiste al principio, lo de Trump, porque hasta su peinado, toda su imagen, todo su rusticidad, parecía que era algo imposible, pero bueno, ese imposible se fue convirtiendo en real. Y esa realidad está encarnada en buena medida en su condición de empresario hacedor de la economía real, ¿no? Porque en el fondo acá hay un contraste entre alguien que, bien o mal, se le atribuye vínculos al mundo financiero, y a otro que representa al típico self-made man de los Estados Unidos, que es un hombre de la economía real, un desarrollador inmobiliario, un hombre que hace cosas tangibles que se ven, que da empleo, porque todas sus iniciativas son multiplicadoras de empleo, frente al otro que es ese mundo intangible de las finanzas, donde como por arte de Birlibirloque las fortunas se multiplican o se desangran en segundos, y que ha sido tan bien contado en las últimas décadas
por una serie de filmes importantes como los del Lobo de Wall Street y todo ese tipo de cosas, ¿no? Del cual empezó a hablar, problema del que empezó a hablar hace muchísimos años Tom Wolfe, que fue periodista estrella del New York Times, con su libro La hoguera de las vanidades. Es un libro extraordinario, se puede leer desde la sociología, desde la política, desde la filosofía y desde lo que quieras, y que muestra el cambio abrupto que tuvo la sociedad norteamericana entre los constructores del viejo Estados Unidos, entre los cuales está el padre del protagonista, que es el típico abogado con un gran estudio en Manhattan, y el hijo, que es un broker que en 3 o 4 años multiplica su fortuna por varias veces la que tenía el padre. Bueno, pero ahí está el núcleo del problema. Las cosas no terminan tan sencillas como parecían, pero este quiebre en la sociedad norteamericana entre los hombres de evolución lenta, que invierten, que dan trabajo, etcétera, etcétera, es como que ha ido decreciendo a medida que aumentaba la economía financiera. Y lo que hay es un gran repudio de los jóvenes, sobre todo, que no encuentran los trabajos que encontraban antes, hacia la economía financiera. Por eso, en la interna demócrata, primero se asocian a Sanders, ¿no es cierto? Y que también le hace muy difícil esa interna a Hillary Clinton, que parecía que la ganaba caminando. Sí. Sin embargo, termina muy complicada. Muy Sanders finalmente termina reconociendo su derrota por pequeño margen y le da sus votantes, pero sabemos que los votantes no se dan ni se toman. O sea, las cabezas, sobre todo en un mundo acostumbrado al ejercicio de la libertad, toman su propio rumbo, de modo que uno no transfiere lo que no tiene. Bueno, pero este es el conflicto de fondo. Yo creo que hay un choque entre la economía financiera y la economía real. Y en la economía real lo que se ha planteado en los últimos 30 años es un retroceso sistemático del salario medio norteamericano, que se ha ido erosionando, degradando, que provoca estos niveles de inconformidad. Digo, esto es lo que está detrás del show, ¿no? En el show vemos a estas dos figuras que se golpean como pueden. En general Trump la golpea un poco más a Hillary, que aparece más frágil, pero en el fondo está esta disputa que se ha instalado en el escenario norteamericano entre los dos tipos de economías. Gustavo, ¿y el racismo? ¿Cómo también te parece que juega en esto? También? El racismo es muy curioso, porque si hay un racista declarado en el mundo es Donald Trump. Sin embargo, por ejemplo, todos los cubanos norteamericanos lo apoyan en masa, porque lo odian a Obama por haber tirado un puente hacia Cuba, ¿no es cierto? Es decir, que el odio hacia el régimen cubano es mayor que cualquier otra consideración, incluso que la actitud absolutamente despectiva hacia el mundo latino al que ellos pertenecen. Ahora, su odio a los Castro es mayor, entonces, que digamos que su eventual adhesión a Hillary Clinton, que representa un mundo que le da otro espacio, le reconoce otra dignidad en términos humanos y sociales, pero bueno, eso no alcanza. O sea, los odios inmanejables juegan en todas estas realidades sociales tan agitadas que estamos viviendo. Pero incluso hay mexicanos que están a favor de Clinton. Mujeres, bueno, porque tiene que ver este trasfondo del que no se habla normalmente. Muchos de ellos residentes también, que tienen trabajo estable en Estados Unidos, claro. Y cuando Trump le dice, ojo con la amenaza del aluvión mexicano entrando a ocupar las plazas que ustedes están trabajando, ellos van a trabajar por la mitad de lo que trabajan ustedes y ustedes se van a quedar. Ustedes conmigo están seguros, si seguimos en esta cuestión de la apertura, digamos, ese ejército invisible del trabajo que invade Estados Unidos silenciosamente, evidentemente hace bajar los salarios. Por lo tanto, son enemigos potenciales. Entonces ya el tema de la manifestación racista, que antes era una cosa espantosa, hoy, donde todo se mide con el valor de la moneda, cambia. O sea, si amenaza mi trabajo, me importa 3 cuernos que sea mexicano como yo. O sea, para mí es un peligro. Y los cubanos, por viejos odios políticos, no terminan de digerir, ¿no? De metabolizar. Así que todas estas cosas son las que están detrás de escena y que explican un poco esta situación de paridad, al menos hasta el inicio de la jornada electoral,
que ahora pareciera, digo yo, siempre guiándome por un indicador porque maneja mucho más información que la que podemos manejar nosotros. Hay como digamos, una creciente tranquilidad en el ámbito financiero que me permite imaginar que estarían ya descartando un triunfo de Hillary. Pero bueno, pero los pingos se ven en la cancha, hay que terminar, además este es un sistema, uno elige electores, ¿no? Y hay que conseguir la cantidad de electores necesarios para llegar a la presidencia, que creo que son arriba de 270. Hace unos días estuvo aquí en Santa Fe, en realidad, bueno, estuvo aquí en el programa también, Atilio Borón. Le preguntábamos acerca de si cambiaban algo, quién fuera el ganador respecto a la política sobre América Latina y sobre el mundo en general. Y Atilio Borón dijo sobre América Latina, bueno, desplegó una serie de argumentos vinculados a que aquellos gobiernos populistas o populares iban a encontrar tal vez un óbice, un obstáculo en Estados Unidos y iban a alentar expresiones políticas más parecidas al macrismo o a la nueva derecha o al liberalismo. Y respecto a Oriente, a la lucha contra el Islam, decía Atilio Borón, en realidad eso no lo resuelve nunca el presidente de los Estados Unidos. Es un grupo de empresarios, es un grupo de servicios de inteligencia, la CIA, el Pentágono, los tipos que tienen las fábricas que fabrican las municiones y los tanques, son los que terminan resolviendo cuál va a ser la política exterior. ¿Eso lo tienen claro la comunidad, digamos? ¿Cómo lo ves vos, la comunidad internacional, que respecto a la lucha contra el terrorismo islámico no va a cambiar mucho, digamos, porque no va a estar en ello la posibilidad de modificarlo? Yo creo que además, suponiendo que ganara Trump, rápidamente vamos a ver una evolución de su conducta en una dirección contraria a su discurso. Es un discurso de campaña. Es muy probable, sí. O sea, después se tiene que acumular la realidad. O sea, Putin celebra o promueve, Putin es uno de los grandes promotores de la campaña de Trump. Porque sabe que con Trump se fortalecen las dos partes, se cierran los respectivos conglomerados políticos militares, se refuerzan, porque son amenazas del uno contra el otro, por lo tanto se autojustifican. Claro, terminan siendo complementarios. Claro, uno frente al pueblo norteamericano, el otro frente al pueblo ruso. China, no sé, China no le conviene la alternativa de Trump. Eso complicaría mucho la finanza norteamericana también, porque China es uno de los grandes compradores de títulos norteamericanos y de dólares. Las reservas chinas en dólares son después de Estados Unidos las más altas del mundo. Está tan entrelazado todo que una cosa es el plano de los discursos y otra cosa es el plano de las realidades. Claro. Entonces yo imagino que si Trump llegara a ser elegido, va a desandar parte del camino, mantendrá los fuegos de artificio por arriba para que la gente, digamos, se entretenga, y por abajo, digamos, no creo que se mueva demasiado de los senderos que marca la geopolítica norteamericana, que ha sido elaborada a lo largo de los últimos 100 años, al igual que la soviética. O sea, eso no cambia de un día para el otro. Bueno, esa es mi impresión, ¿no? No sé, y si gana Hillary, bueno, seguirá por el camino trazado por Obama, que es un camino, a mi juicio, interesante. Ha hecho avances importantes Obama, porque es muy resistente la sociedad norteamericana a determinados tipos de cambios, como por ejemplo el tema de la cobertura de salud, que a muchos en Latinoamérica y en la Argentina nos ha parecido un avance importante, porque la gente tiene que ser atendida de algún modo. El Estado tiene una responsabilidad última. Bueno, la última vez que estuve en Nueva York, me llevaba ya de regreso hacia la Argentina el taxi al JFK, íbamos hablando, era un dominicano, y estaba enojadísimo con el sistema de salud que estaba planteando Obama, el famoso Obamacare. Ahora, con el argumento de ahora todos tienen salud sin laburar. No, el tema dice, no, yo pagaba tanto y ahora tengo que pagar más, porque lógicamente, ¿cómo se financia el Obamacare? Todo el mundo tiene que poner algo. Claro. Entonces el tipo pone que de $400 pasaba a pagar 500.
y entonces estaba enojadísimo con el Obamacare, que es el pequeño costo que tiene sostener una sociedad medianamente atendida y por lo tanto sostenible en el tiempo. Porque todos estos fenómenos de grandes concentraciones producen tales desequilibrios que en el tiempo son inviables. Provocan enfrentamientos sociales de gran escala, no son viables en el largo plazo. Por lo tanto, las cosas que está haciendo Obama me parece que van en la dirección de decir, todos tenemos una responsabilidad por el hecho de vivir en conjunto, más allá de que nos llevemos bien o mal, pero constituimos una sociedad, y esa sociedad tiene que estar mínimamente atendida. Ahora, ese costo, curiosamente, había latinos que le había ido medianamente bien. Este hombre tenía un buen taxi. Bueno, estaba enojadísimo porque el Obama que pagar ese costo. Claro, que era poner $100 de diferencia. Esos $100 los tenían atormentados. Es complejo, ¿no? Es complejo. Ahora, ¿qué sociedad construyó Estados Unidos, no? Muy rara. Porque digo, es el espejo, supuestamente, el primer mundo, el espejo al que hay que mirarse y demás. Es una sociedad que es muy difícil de entender. A mí me pasa cuando veo las películas norteamericanas, los diálogos son difíciles de entender. Y me parece que no solo por un problema de traducción, sino por la lógica de ellos, ¿no? Además que con la brutalidad con que se dicen las cosas dentro de la misma familia. Son raros, sí, es decir, acá sería una guerra nuclear si nos decimos las verdades, lo que uno opina del otro así en crudo, sería una guerra civil. Y allá lo toman como con tranquilidad, todo el mundo se dice lo que piensa. Y además es una sociedad que, esto sí es complicado, que se ha ido monetizando a extremos increíbles y que por lo tanto todo vale en la medida en que vos seas capaz de conseguir la moneda que hace falta. Y además tiene muy grabado a fuego este tema de los losers y los winners, ¿no? Los perdedores y los ganadores, lo que tiene que ver también con el pensamiento religioso de fondo, ¿no? El ganador es un bendecido por Dios, el perdedor es una especie de condenado, es un anticipo del infierno, ¿no? O sea que hay premio y castigo a las conductas ya en la tierra, digamos, en el pensamiento religioso, en el trasfondo norteamericano, que es un país altísimamente religioso, no católico, o sea, hay minorías católicas, pero sí es cristiano. Y bueno, viene de las corrientes protestantes, donde el hombre vale por sus obras, y lo que aparece en superficie como fruto de su esfuerzo es un premio adelantado. Por eso que todo el mundo muestra sus ganancias y su riqueza sin grandes problemas. Sin pudor, sí, claro. Sin pudor. Acá, el que ha hecho algún desarrollo trata de esconderlo. No todos iguales. No todos. Bueno, hay algunos que son, menos, que le gusta exponerse, porque le gusta mostrar todo lo que han evolucionado, lo que han crecido económicamente, sin darse cuenta de que así se vuelven blanco de todos los odios que andan sueltos por estos días. Pero Estados Unidos es un país muy complejo, con una cultura muy diferente a la nuestra, si bien nuestra constitución de algún modo está inspirada en la de ellos, la originaria, que uno cree que tiene mucho más lazo de lo que realmente tiene. A cualquiera de nosotros nos costaría vivir en el interior de Estados Unidos. A Nueva York es más fácil porque es una capital internacional. Claro. Como me dijo alguna vez un secretario de redacción de United Press International, dice, ¿y a dónde vas ahora? Y digo, ahora me voy a Nueva York. Bueno, Nueva York, dice, pero no creas que eso es Estados Unidos. Dice, Nueva York es otra cosa. Es más, me dijo, estamos hablando de los años 80. Dice, la mayoría de los norteamericanos nunca fueron a Nueva York, no conocen Nueva York. Nueva York es una especie de capital mundial, claro, donde escuchás todas las lenguas y ves todas las razas y se hacen todos los negocios habidos y por haber, pero es otro mundo. Entonces, el interior profundo es difícil de entender. Sí, muy distinto a los estados cercanos, Filadelfia, Nueva Jersey, con una mezcla de culturas muy distinta a lo que es Texas, por ejemplo. Mundo absolutamente distinto. Gustavo, muchas gracias por venir. No, por favor, gusto. Vamos a ver qué pasa, si gana Hillary, como vos dijiste. Hay que tener un poco de paciencia y
hoy a la noche, cerca de medianoche, supongo que tendremos estarán los resultados. Sí, porque Hawái arrancó mucho más tarde. Sí. Por supuesto que Hawái no inclina una elección, pero claro. Digo, la banda horaria es muy extensa en Estados Unidos, porque desde la costa este, desde Nueva York hasta Hawái, son varias horas de diferencia. Sí, claro. Así que